La llamaban Diablo por su cabello rojo. Cuando el apache la vio por primera vez dijo, «Eres una diosa de fuego». En las vastas llanuras de Arizona, donde el sol ardía sin piedad sobre la tierra reseca y los vientos susurraban leyendas antiguas entre los cactus gigantes, vivía una mujer cuyo nombre había sido pronunciado con temor y desprecio durante los últimos 20 años. Fuego Martínez caminaba por las calles polvorientas del pueblo de San Rafael con la cabeza cubierta por un rebozo negro que apenas podía contener los mechones rebeldes de cabello rojo que habían sido la fuente de su maldición desde el momento de su nacimiento. A los 24 años, Fuego había conocido una vida de aislamiento y rechazo que habría quebrado el espíritu de cualquier mujer menos fuerte. Su cabello no era simplemente rojizo, como el de algunas europeas que ocasionalmente pasaban por el territorio. Era de un rojo intenso, vibrante, que brillaba como llamas bajo la luz del sol y parecía arder con vida propia incluso en la penumbra. Era un color tan poco común en esa región que la gente lo interpretaba como una marca del diablo mismo. Su madre, María Concepción Martínez, había muerto durante el parto que trajo a Fuego al mundo. Las comadronas presentes habían murmurado entre ellas cuando vieron el cabello flameante de la recién nacida persignándose y susurrando oraciones como si hubieran presenciado la llegada del mismísimo Satanás. Su padre, don Eduardo Martínez, un hombre profundamente religioso que había esperado un hijo que heredara su pequeño pero próspero rancho, se encontró en cambio con una hija cuya apariencia desafiaba todo lo que había creído sobre la voluntad divina. «Es una señal», había murmurado el padre Ignacio cuando fue llamado para bendecir a la niña. «Dios nos está probando con esta criatura. Deberíamos mantenerla apartada de la comunidad hasta que entendamos cuál es su propósito». Durante sus primeros años, Fuego vivió prácticamente recluida en el rancho de su padre. Eduardo la amaba a su manera torturada, pero también temía lo que su hija representaba. La mantenía alejada de otros niños, contrataba tutores privados en lugar de enviarla a la escuela del pueblo y siempre se aseguraba de que cubriera su cabello cuando ocasionalmente la llevaba a la iglesia. Pero conforme Fuego crecía, se hacía cada vez más difícil ocultar lo que era. No solo su cabello era extraordinario, toda ella parecía irradiar una intensidad que inquietaba a quienes la rodeaban. Sus ojos eran de un verde tan brillante que parecían esmeraldas encendidas, su piel tenía un tono dorado que contrastaba dramáticamente con su cabello, y poseía una gracia natural en sus movimientos que hacía que la gente se detuviera a mirarla, incluso mientras murmuraban oraciones protectoras. Cuando cumplió 15 años, su padre decidió que era hora de encontrarle un esposo. Había recibido una oferta de matrimonio de Cornelio Vázquez, un viudo de 40 años que necesitaba una esposa para cuidar de sus 3 hijos menores. Cornelio había oído hablar del cabello peculiar de Fuego, pero su desesperación por encontrar una madre para sus hijos superaba sus supersticiones. Sin embargo, el matrimonio arreglado nunca llegó a realizarse. 3 días antes de la boda, mientras Fuego caminaba por el mercado comprando tela para su vestido nupcial, ocurrió el incidente que sellaría para siempre su destino como paria social. El pequeño Tomás Herrera, hijo del herrero del pueblo, había estado jugando cerca del pozo principal cuando tropezó y cayó al agua. El niño de 6 años no sabía nadar, y sus gritos desesperados alertaron a todo el mercado. Los adultos presentes se acercaron al borde del pozo, pero nadie parecía dispuesto a saltar al agua fría y profunda para rescatar al niño. Sin pensarlo 2 veces, Fuego se quitó el rebozo que cubría su cabello y se lanzó al pozo. Sus mechones rojos flotaron sobre la superficie del agua como llamas líquidas mientras nadaba hacia el niño aterrorizado. Con fuerza sorprendente para alguien de su tamaño, logró mantener a Tomás a flote y nadar de regreso hacia donde varios hombres habían bajado cuerdas para ayudarlos a subir. Cuando emergieron del pozo, empapados y jadeando, Fuego esperaba encontrar gratitud y alivio en los rostros de los espectadores. En cambio, encontró horror absoluto.
Su cabello mojado brillaba aún más intensamente que de costumbre, pegándose a su rostro y hombros como una cascada de fuego líquido. El agua había hecho que su ropa se adhiriera a su cuerpo, revelando una figura que, combinada con su cabello extraordinario, parecía sobrenatural. «¡Brujería!», gritó doña Carmen, la esposa del alcalde. «¡Miren cómo brilla su cabello! ¡Es obra del diablo! Salvó al niño usando poderes malignos», añadió otro espectador. «Probablemente lo hechizó para que cayera al pozo en primer lugar». La multitud comenzó a murmurar oraciones y a hacer la señal de la cruz. Incluso los padres del pequeño Tomás, que debería haber estado agradecidos por la salvación de su hijo, miraban a Fuego con una mezcla de gratitud y terror que la hizo sentir como si hubiera cometido un crimen en lugar de realizar un acto heroico. «¡Aléjense de ella!», gritó el padre Ignacio, quien había llegado corriendo al escuchar la conmoción. «Esta mujer está marcada por el mal. Su cabello es prueba de su naturaleza diabólica». Fuego se quedó inmóvil en el centro del círculo de acusadores, goteando agua y temblando tanto de frío como de shock. El niño que había salvado lloraba en los brazos de su madre, quien lo alejaba de Fuego como si fuera contagiosa. ¿Qué harían ustedes si después de salvar una vida fueran acusados de brujería? ¿Cómo se sentirían al ser rechazados por hacer lo correcto? Yo solo quería ayudar», murmuró Fuego, su voz apenas audible sobre los murmullos hostiles de la multitud. «Las brujas siempre tienen excusas», declaró doña Carmen con autoridad que no poseía. «Miren ese cabello antinatural, miren cómo sus ojos brillan como los de un demonio. Esta mujer es una amenaza para toda nuestra comunidad». La noticia del milagro diabólico en el pozo se extendió por todo el pueblo antes del anochecer. Para cuando Fuego llegó a casa, empapada y humillada, ya había visitantes esperando a su padre. Cornelio Vázquez estaba allí, junto con varios miembros prominentes de la comunidad, todos exigiendo que el matrimonio fuera cancelado inmediatamente. «No puedo casarme con una bruja», declaró Cornelio sin mirar a Fuego a los ojos. «¿Qué pensarían mis hijos? ¿Qué pensaría Dios?». Su padre, don Eduardo, se encontró en una posición imposible. Durante años había luchado con sus propias dudas sobre la naturaleza de su hija, pero también la amaba. Sin embargo, la presión social era abrumadora. «Tal vez», sugirió el padre Ignacio con falsa compasión, «sería mejor para todos si Fuego se retirara del mundo. El convento de Santa Mónica acepta mujeres problemáticas. Allí podría dedicar su vida a la penitencia y tal vez encontrar la redención». La palabra convento resonó en el aire como una sentencia de muerte. Fuego sabía que el convento de Santa Mónica era donde enviaban a las mujeres que la sociedad consideraba irreparablemente dañadas. Una vez que entrara allí, nunca saldría. «No», dijo finalmente, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No iré al convento por el crimen de tener cabello rojo y salvar la vida de un niño». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre los árboles del patio. Eduardo miró a su hija con ojos llenos de dolor y confusión. «Hija», murmuró, «si no vas al convento, tendrás que irte del pueblo. La gente no te aceptará aquí después de lo que pasó hoy». «Entonces me iré», respondió Fuego con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. «Pero no me iré como una pecadora arrepentida. Me iré como una mujer que se niega a avergonzarse de lo que Dios me dio». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Fuego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No se escondería más, no cubriría su cabello, no se disculparía por existir. Si el mundo la veía como algo sobrenatural, entonces viviría con la magnificencia que eso implicaba. Al amanecer siguiente, cuando salió del pueblo de San Rafael por última vez, Fuego llevaba su cabello suelto al viento como una bandera de desafío. Algunos espectadores se persignaron al verla pasar, otros se escondieron en sus casas, pero nadie pudo negar que era la mujer más extraordinaria que habían visto jamás. Durante los siguientes 3 años, Fuego vivió como nómada en los territorios fronterizos entre México y las tierras apaches. Había aprendido habilidades de supervivencia de los libros de medicina y botánica que su padre había comprado para sus tutores,
y complementó este conocimiento con observación cuidadosa de la naturaleza del desierto. Se estableció temporalmente en varios pueblos pequeños, trabajando como curandera y partera. Su cabello extraordinario y sus ojos verdes la hacían inolvidable, y aunque inicialmente generaba desconfianza, sus habilidades médicas eran innegables. Podía curar fiebres que habían desconcertado a otros médicos, asistir en partos difíciles y preparar remedios herbales que aliviaban dolores crónicos. Pero invariablemente, después de varios meses en cada lugar, los susurros comenzaban. «¡Brujería!», murmuraban. «¡Pactos con el diablo!», especulaban. Y eventualmente, Fuego se veía obligada a partir nuevamente llevando solo lo que podía cargar en su caballo, y la certeza de que nunca encontraría un lugar donde pudiera pertenecer verdaderamente. Era una existencia solitaria, pero también liberadora. Por primera vez en su vida, Fuego no tenía que esconderse. Podía dejar que su cabello volara libre al viento, podía usar su inteligencia y habilidades sin pedir disculpas. Podía ser exactamente quien era, sin preocuparse por las expectativas sociales. También era peligrosa. Una mujer viajando sola por territorio fronterizo era vulnerable a bandidos, soldados sin escrúpulos y animales salvajes. Fuego había aprendido a manejar un rifle y a montar a caballo como un vaquero experimentado, pero sabía que su seguridad dependía tanto de la suerte como de la habilidad. Fue durante uno de estos viajes solitarios que el destino la llevó al encuentro que cambiaría todo. Había estado cabalgando durante 3 días a través del desierto de Sonora, dirigiéndose hacia un pequeño pueblo llamado Agua Prieta, donde había oído que necesitaban una curandera. Cuando una tormenta de arena repentina la obligó a buscar refugio. Las tormentas de arena del desierto eran fenómenos terrificantes que podían durar horas y convertir el día en noche absoluta. Fuego había aprendido a reconocer las señales, el cambio súbito en la dirección del viento, el color amarillento que adquiría el cielo, la forma en que los animales del desierto corrían hacia refugio. Espoleó a su caballo hacia una formación rocosa que había visto en la distancia, esperando encontrar una cueva o grieta donde pudiera esperar que pasara la tormenta. Llegó justo cuando los primeros vientos cargados de arena comenzaron a rugir sobre el paisaje, azotando todo a su paso con una furia que parecía sobrenatural. La formación rocosa resultó ser más extensa de lo que había esperado, con varias cuevas naturales talladas en la piedra roja por siglos de viento y lluvia. Fuego eligió la más grande, que era lo suficientemente amplia como para acomodar tanto a ella como a su caballo, y se estableció para esperar que pasara la tormenta. Fue mientras desencilaba a su caballo que se dio cuenta de que no estaba sola en la cueva. En las sombras del fondo, apenas visible en la penumbra creada por la tormenta que rugía afuera, había otra figura. Un hombre, sentado inmóvil como una estatua, observándola con ojos que parecían brillar en la oscuridad. El primer instinto de Fuego fue alcanzar su rifle, pero algo en la postura del extraño la detuvo. No había hostilidad en su presencia, solo una especie de vigilancia tranquila, como la de un animal salvaje que evalúa una situación nueva sin decidir aún si representa una amenaza. «¿Perdón?», dijo Fuego en español, su voz resonando extrañamente en el espacio cerrado de la cueva. «No sabía que alguien más estaba aquí. Puedo buscar otro refugio si prefieres estar solo». El hombre no respondió inmediatamente, pero se movió ligeramente hacia adelante, permitiendo que la poca luz que se filtraba desde la entrada de la cueva iluminara su rostro. Fuego sintió que su respiración se detenía cuando lo vio claramente por primera vez. Era apache, eso era evidente inmediatamente por sus rasgos y la forma en que llevaba su cabello negro en trenzas adornadas con plumas y cuentas ceremoniales. Pero no era como ningún hombre que hubiera visto antes. Alto y de constitución atlética, con músculos que hablaban de años de vida física intensa. Tenía un rostro que parecía tallado en piedra por un artista maestro.
Sus ojos eran oscuros como la obsidiana, pero brillaban con una inteligencia y profundidad que la hicieron sentir como si pudiera ver directamente a través de su alma. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física, sino la forma en que la miraba. Durante toda su vida, Fuego había visto 3 tipos de reacciones en los ojos de los hombres: horror y rechazo por parte de aquellos que creían que era sobrenatural, lujuria depredadora por parte de aquellos que pensaban que su naturaleza diabólica la hacía sexualmente disponible, o la determinada ceguera de aquellos que trataban de ignorar completamente su apariencia extraordinaria. Este hombre la miraba de manera completamente diferente. La estudiaba con la misma intensidad con que un conocedor examinaría una obra de arte invaluable, pero sin la objetivación que había aprendido a temer. Era como si estuviera viendo algo en ella que ella misma no sabía que poseía. «Eres bienvenida aquí», dijo finalmente en español, su voz profunda y controlada, pero con un acento que hacía que las palabras sonaran como música extraña. Las tormentas no distinguen entre apache y mexicana. Todas las criaturas necesitan refugio. Se puso de pie lentamente, y Fuego pudo ver que era aún más alto de lo que había estimado inicialmente. Se movía con la gracia fluida de un depredador, pero sin amenaza. Cuando estuvo completamente erguido, hizo una pequeña reverencia, que fue tanto respetuosa como digna. «Soy Chayton», se presentó, «del pueblo del águila que vuela alto». «Fuego», respondió ella, decidiendo instintivamente que no había razón para mentir sobre su nombre. Si este hombre iba a reaccionar con horror a su identidad, mejor saberlo inmediatamente. «Fuego», repitió él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que sonara como una bendición en lugar de una maldición. «Un hombre poderoso para una mujer poderosa». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. «¿Es verdad lo que cuenta tu cabello?». La pregunta la sorprendió por su directez. «¿Qué crees que cuenta?». «Que llevas el espíritu del fuego sagrado», respondió sin dudar. «Que eres hija de los elementos, bendecida por los dioses con poder sobre las llamas de la vida y la curación». Fuego se quedó sin palabras. Durante toda su vida, su cabello había sido visto como una marca del diablo, evidencia de su naturaleza maligna. Pero este hombre lo interpretaba como algo sagrado, divino incluso. «La mayoría de la gente piensa que soy una bruja», murmuró, bajando la guardia de una manera que la sorprendió. «La mayoría de la gente no entiende el poder real cuando lo ve», respondió Chayton, acercándose un paso. «Mi pueblo honra a quienes son bendecidos por los espíritus. El cabello de fuego es una señal de que los dioses del sol te han tocado con su esencia». La tormenta rugía fuera de la cueva, pero dentro se había creado un espacio de calma extraña, donde 2 almas que habían vivido como forasteros en sus respectivos mundos se reconocían mutuamente. Fuego sintió algo que había creído imposible, la sensación de ser vista y valorada por exactamente lo que era. «¿Eres curandera?», preguntó Chayton, aparentemente notando las hierbas medicinales e instrumentos médicos que sobresalían de sus alforjas. «Lo intento», respondió Fuego. «He aprendido lo que pude de libros y observación. Ayudo cuando puedo». «Ayudas porque el espíritu de fuego que llevas es también el espíritu de la vida», observó él. «En mi cultura, las mujeres con cabello de fuego son consideradas las curanderas más poderosas. Se cree que pueden canalizar la energía vital del sol mismo». Sus palabras transformaron completamente la percepción que Fuego tenía de sí misma. Durante años, había vivido creyendo que era una anomalía, una aberración de la naturaleza que debía ser ocultada o temida, pero este hombre la describía como si fuera especial, en el sentido más positivo imaginable. «¿De verdad existen otras mujeres como yo en tu pueblo?», preguntó con curiosidad genuina. «No exactamente como tú», admitió Chayton, sus ojos brillando con algo que podría haber sido admiración. «Pero tenemos historias de mujeres cabello de fuego que vinieron de tierras lejanas y se convirtieron en las sanadoras más respetadas de nuestras tribus. Se dice que sus descendientes aún llevan esa bendición, aunque diluida por generaciones de mezcla». Hizo una pausa, estudiando su rostro cuidadosamente. «Pero tú llevas el fuego puro. Eres como las mujeres de las leyendas antiguas». La conversación continuó durante las horas que duró la tormenta.
Chayton le contó sobre su tribu, sobre las tradiciones apache que honraban a quienes eran diferentes, sobre una cultura que valoraba la fortaleza espiritual por encima de la conformidad social. Fuego, a su vez, compartió fragmentos de su historia: el rechazo, la soledad, la constante búsqueda de un lugar donde pudiera pertenecer. En tu mundo, observó Chayton, ser diferente es ser maldecido. En el mío, ser diferente es ser bendecido por los espíritus. La misma cualidad que te hace paria en tu cultura te convertiría en una líder espiritual en la mía. Pero yo no soy apache, señaló Fuego. Soy mexicana, una forastera. Eres hija del fuego, corrigió él firmemente. Los elementos no tienen nacionalidad. Los espíritus no reconocen fronteras creadas por hombres. Si vienes con nosotros, serás juzgada por tu alma, no por tu sangre. La oferta colgó en el aire entre ellos como una promesa y una tentación. Fuego había soñado durante años con encontrar un lugar donde pudiera ser aceptada, pero nunca había imaginado que ese lugar podría estar entre los apache, tradicionalmente enemigos de su pueblo. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, sorprendiéndose por estar considerando seriamente la propuesta. Ser tú misma, respondió Chayton simplemente. Usar tus dones para ayudar a quienes los necesiten. Permitir que el fuego en tu alma brille sin vergüenza. Cuando finalmente la tormenta amainó y pudieron salir de la cueva, el mundo exterior parecía transformado. La arena había reorganizado el paisaje, creando nuevas dunas y descubriendo formaciones rocosas que habían estado ocultas. Era como si la tierra misma hubiera sido renovada, preparándose para nuevos comienzos. Mi tribu está a mediodía de viaje hacia el norte, informó Chayton mientras ensillaba su caballo. Si decides venir conmigo, serás bienvenida. Si decides continuar tu camino, respetaré tu elección. Fuego miró hacia el sur, donde el pueblo de Agua Prieta la esperaba con la promesa de más de lo mismo. Algunas semanas o meses de aceptación cautelosa, seguidas inevitablemente por susurros, miedo y eventual expulsión. Luego miró hacia el norte, hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de algo completamente diferente. ¿Tu gente realmente me aceptaría?, preguntó, necesitando estar segura antes de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mi pueblo honra la fuerza, respondió Chayton, montando su caballo con gracia fluida, y hay pocas cosas más fuertes que una mujer que ha sobrevivido años de rechazo y aún mantiene su corazón abierto al amor y la compasión. La palabra amor resonó entre ellos de una manera que hizo que ambos se dieran cuenta de que había algo más desarrollándose que simple aceptación cultural. Durante las horas que habían pasado en la cueva, había crecido una conexión que trascendía las diferencias de raza y cultura. Chayton, comenzó Fuego, pero él levantó una mano para detenerla. No tienes que decidir ahora sobre nada más que venir a conocer a mi pueblo, dijo gentilmente. Todo lo demás puede desarrollarse como los espíritus decidan. La decisión de seguir a Chayton hacia territorio apache fue tanto impulsiva como inevitable. Fuego había vivido tanto tiempo como forastera que la perspectiva de continuar esa existencia solitaria había perdido su atractivo. Al menos con los apache, tendría la oportunidad de descubrir si realmente existía un lugar en el mundo donde podía pertenecer. El viaje hacia el campamento tomó exactamente mediodía, como Chayton había prometido. Cabalgaron a través de un paisaje que gradualmente se volvía más montañoso, con formaciones rocosas espectaculares que se alzaban del suelo del desierto como catedrales naturales. Fuego nunca había visto territorio tan hermoso y aparentemente inaccesible, perfecto para un pueblo que valoraba la libertad por encima de la comodidad. Conforme se acercaban al campamento, Fuego comenzó a sentir nervios que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo había estado sola que la idea de ser juzgada por un grupo entero de personas la llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si Chayton estaba equivocado sobre cómo reaccionaría su pueblo? ¿Qué pasaría si su cabello los aterrorizaba tanto como había aterrorizado a los mexicanos? ¿Estás nerviosa?, preguntó Chayton, notando su tensión. Aterrorizada, admitió ella honestamente. No he estado cerca de tantas personas en años. Mi pueblo puede ser abrumador al principio, reconoció él. Somos curiosos por naturaleza, especialmente sobre visitantes que vienen recomendados por uno de nuestros guerreros. Pero recuerda, para nosotros tú eres una bendición, no una maldición.
El campamento apache se extendía a lo largo de un valle protegido, donde un arroyo cristalino proporcionaba agua fresca y los árboles ofrecían sombra del sol del desierto. Las viviendas tradicionales se mezclaban con construcciones más permanentes, creando una comunidad que parecía tanto nómada como establecida. Había aproximadamente 200 personas, desde ancianos hasta niños pequeños, todos llevando a cabo las actividades diarias de una sociedad próspera. Cuando Chayton y Fuego entraron al campamento, las actividades se detuvieron gradualmente conforme la gente notaba a la visitante extraordinaria. Pero en lugar del horror que Fuego había aprendido a esperar, vio curiosidad genuina y algo que parecía asombro reverente. Una anciana se acercó primero, caminando con la autoridad de alguien que ocupaba una posición de respeto en la comunidad. Sus ojos brillaron cuando vio el cabello de Fuego, que había elegido llevar suelto como una declaración de identidad. Itzel, se presentó la anciana en apache. Luego cambió al español. Soy la curandera principal de esta tribu. Y tú debes ser la mujer de fuego que Chayton describió en sus oraciones. ¿Chayton oró por mí?, preguntó Fuego sorprendida. Cada noche durante las últimas 2 lunas, respondió Itzel con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Pidió a los espíritus que enviaran una sanadora poderosa para ayudar a nuestro pueblo. Describió a una mujer con cabello como llamas y ojos como jade, bendecida por el espíritu del fuego sagrado. Fuego se volvió hacia Chayton con asombro. ¿Has estado soñando conmigo? Los espíritus a veces nos muestran lo que necesitamos antes de que sepamos que lo necesitamos, respondió él, sus mejillas oscureciéndose ligeramente. Yo pensé que eran solo sueños, hasta que te vi en la cueva. Itzel tomó las manos de Fuego entre sus suyas, estudiando sus palmas con la intensidad de alguien que sabía leer signos invisibles para otros. Sí, murmuró con satisfacción. Líneas de poder, marcas de sanación. Esta mujer lleva medicina fuerte. ¿Qué sentirían ustedes al ser finalmente vistos como una bendición, en lugar de una maldición? ¿Cómo cambiaría eso su percepción de ustedes mismos? Durante los días siguientes, Fuego experimentó algo que nunca había conocido: aceptación inmediata y entusiasta. Los miembros de la tribu no solo toleraban su apariencia extraordinaria, la celebraban. Los niños la seguían fascinados, pidiendo tocar su cabello de fuego y escuchar historias sobre el mundo de donde venía. Las mujeres jóvenes la consultaban sobre hierbas medicinales y técnicas de curación, tratándola como una autoridad respetada en lugar de una curiosidad peligrosa. Pero fueron los ancianos quienes verdaderamente la transformaron. El jefe de la tribu, Nalnish, era un hombre de 70 años cuya sabiduría había guiado a su pueblo a través de décadas de guerra y paz. Cuando se reunió formalmente con Fuego, 3 días después de su llegada, le ofreció algo que había anhelado toda su vida: una identidad y un propósito respetados. En nuestras tradiciones más antiguas, le explicó durante una ceremonia formal frente a toda la tribu, se habla de mujeres de fuego que vendrían de tierras lejanas para traer sanación y sabiduría a nuestro pueblo. Estas mujeres serían reconocidas por su cabello que arde como el sol y por su capacidad de canalizar la energía vital del universo. Hizo una pausa, sus ojos estudiando el rostro de Fuego cuidadosamente. Si eliges quedarte con nosotros, te ofrecemos el puesto de guardiana del fuego sagrado, segunda solo a Itzel en la jerarquía de curanderas. Serás respetada como líder espiritual y consultada en todos los asuntos que afecten la salud y el bienestar de nuestra gente. La oferta era más de lo que Fuego había soñado jamás. No solo aceptación, sino liderazgo. No solo tolerancia, sino veneración. Pero había una complicación que no podía ignorar: sus sentimientos crecientes hacia Chayton. Durante sus primeras semanas en el campamento, había pasado la mayor parte de su tiempo aprendiendo las tradiciones médicas apache bajo la tutela de Itzel. Pero las tardes las pasaba con Chayton, quien se había nombrado a sí mismo su guía cultural y protector informal. Estos encuentros habían evolucionado de intercambios educativos a algo mucho más íntimo. Chayton le había mostrado los lugares sagrados alrededor del campamento, le había enseñado las historias ancestrales de su pueblo, le había explicado las complejas relaciones familiares y tribales que gobernaban la vida apache. Pero más importante que cualquier información que compartiera, era la forma en que la trataba, con respeto profundo, admiración genuina y una ternura que la hacía sentir preciosa en lugar de extraña. En mi cultura, le confió una tarde mientras caminaban junto al arroyo, el matrimonio no es solo una unión entre 2 personas,
Es una alianza entre espíritus, una combinación de fuerzas que debe beneficiar a toda la comunidad. Fuego sintió que su corazón se aceleraba al escuchar la palabra matrimonio. ¿Estás hablando de nosotros? Chayton se detuvo y se volvió hacia ella, sus ojos oscuros reflejando la luz dorada del atardecer. He estado hablando de nosotros desde el momento en que te vi en la cueva. Pero entiendo que tu corazón ha sido lastimado por el rechazo. No quiero presionarte. No es presión lo que siento, murmuró Fuego, encontrando valor para ser honesta. Es miedo. Miedo de que esto sea demasiado hermoso para ser real. Miedo de que algún día te despiertes y veas lo que otros han visto en mí. Chayton se acercó hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Veo fuego que no quema sino que calienta. Veo fuerza que no destroza sino que protege. Veo belleza que no se desvanece porque viene del alma, no de la piel. Sus manos se movieron para tocar suavemente su cabello, dejando que los mechones rojos se deslizaran entre sus dedos como seda líquida. Veo a la mujer que he estado esperando toda mi vida sin saber que la estaba esperando. El beso que siguió fue diferente a todo lo que Fuego había experimentado. No había desesperación ni lujuria depredadora, sino una reverencia que la hizo sentir como si fuera algo sagrado. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Cásate conmigo», murmuró Chayton contra sus labios. «No porque necesites protección o porque yo necesite compañía, sino porque juntos podemos crear algo hermoso que ninguno de nosotros podría lograr solo». La respuesta de Fuego fue un sí susurrado, que resonó a través del valle como una promesa al viento. La ceremonia de matrimonio apache fue diferente a todo lo que Fuego había visto. No había iglesia formal, ni sacerdote oficial, sino toda la tribu reunida bajo las estrellas en una celebración que combinaba lo sagrado y lo festivo en perfecta armonía. Itzel ofició la ceremonia, invocando a los espíritus del fuego, el agua, la tierra y el aire para bendecir la unión. «Fuego, hija del sol», declaró la anciana curandera con voz que resonó por todo el campamento. «Prometes usar tus dones para el bien de este pueblo, para sanar a los enfermos y guiar a los perdidos». «Lo prometo», respondió Fuego, su voz clara y firme. «Chayton, hijo del águila», continuó Itzel, «prometes proteger y honrar a esta mujer, respetar sus dones y apoyar su crecimiento como líder espiritual». «Lo prometo», respondió él sin dudar. «Entonces que sus espíritus se entrelacen como las llamas se fusionan en un solo fuego», declaró Itzel, atando las muñecas de ambos con una cuerda ceremonial. «Que su amor sea refugio en las tormentas y fuerza en las batallas». La celebración que siguió duró hasta el amanecer. Hubo danzas tradicionales, comida abundante, historias contadas alrededor del fuego y música que parecía conectar directamente con el alma de la tierra. Fuego se encontró en el centro de todo, no como una extraña tolerada, sino como una nueva miembro celebrada de la familia tribal. Pero la verdadera prueba de su nueva vida llegó 2 meses después, cuando una epidemia de fiebre amenazó con devastar el campamento. La enfermedad había comenzado con los niños, quienes desarrollaron temperaturas peligrosamente altas que no respondían a los remedios tradicionales. 3 pequeños habían muerto ya, y el pánico comenzaba a extenderse por la comunidad. Itzel, a pesar de toda su experiencia, se encontraba perpleja ante esta nueva enfermedad. «Es diferente a cualquier fiebre que haya visto», le confió a Fuego mientras trabajaban juntas preparando medicinas. «Los remedios que siempre han funcionado no tienen efecto». Fuego estudió cuidadosamente los síntomas. Fiebre alta pero sin escalofríos, erupción roja que comenzaba en el pecho y se extendía hacia afuera, y una tos seca que empeoraba por las noches. Algo en el patrón le resultaba familiar de sus años leyendo textos médicos. «Creo que es escarlatina», murmuró, recordando descripciones que había leído en un libro de medicina europea. «Es una enfermedad que viene de territorios más poblados. Probablemente llegó con comerciantes o viajeros». «¿Conoces tratamiento para esto?», preguntó Itzel con urgencia. «Los libros mencionan que responde bien a una combinación de sauce blanco para la fiebre, corteza de cerezo para la tos y baños frecuentes con agua fría para controlar la temperatura». Fuego hizo una pausa, considerando cuidadosamente.
pero también tendríamos que aislar a los enfermos para evitar que se extienda más. El aislamiento era un concepto extraño para una cultura que valoraba la comunidad y el apoyo familiar durante las enfermedades. Pero cuando Fuego explicó cómo las enfermedades podían pasar de persona a persona a través del aire y el contacto, Nalnish tomó la decisión difícil de seguir sus recomendaciones. Durante las siguientes 2 semanas, Fuego prácticamente no durmió. Trabajaba incansablemente, preparando medicinas, cuidando a los enfermos y enseñando a otros cómo protegerse de la infección. Su cabello rojo se había vuelto una presencia reconfortante en el campamento de aislamiento, donde los enfermos la veían como un ángel guardián que había venido específicamente para salvarlos. «La mujer de fuego nos protege», murmuraban los padres cuando ella aparecía para revisar a sus hijos enfermos. Los espíritus le enviaron en el momento exacto que la necesitábamos. Gradualmente, los nuevos casos comenzaron a disminuir. Los niños que habían estado más graves comenzaron a recuperarse, sus fiebres bajando y sus rashes desapareciendo. Al final de la segunda semana, no había habido nuevas infecciones en 3 días consecutivos. «Has salvado a nuestro pueblo», le dijo Nalnish durante una ceremonia especial para honrar sus esfuerzos. «Sin tu conocimiento y tu valentía, habríamos perdido a muchos más de nuestros pequeños». Pero para Fuego la verdadera recompensa no eran las ceremonias o el reconocimiento. Era la forma en que las madres la miraban cuando salvaba a sus hijos, la manera en que los ancianos pedían su consejo médico, la confianza absoluta que su esposo mostraba en sus habilidades. Por primera vez en su vida, se sentía no solo aceptada, sino verdaderamente valorada. Su matrimonio con Chayton había florecido durante estos meses intensos. Él había sido su apoyo constante durante la epidemia, ayudándola físicamente cuando estaba exhausta y emocionalmente cuando el peso de tantas vidas en sus manos la abrumaba. Habían desarrollado una asociación que iba más allá del amor romántico, convirtiéndose en verdaderos compañeros en todos los aspectos de la vida. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, le preguntó Chayton una noche mientras yacían bajo las estrellas en el techo de su vivienda. ¿Extraño ser rechazada y temida?, respondió Fuego con una sonrisa. ¿Extraño esconderme y disculparme por existir? No, amor mío, esta es la vida para la que nací. Solo tomó tiempo encontrar el lugar donde podía vivirla. Pero su felicidad estaba destinada a ser desafiada. 6 meses después de la epidemia, llegaron noticias inquietantes al campamento. El coronel Ramírez, comandante de las fuerzas mexicanas en la región, había lanzado una campaña agresiva contra las tribus apache. Su objetivo declarado era pacificar el territorio y establecer el control mexicano sobre todas las tierras tribales. Ha estado preguntando específicamente sobre una mujer de cabello rojo que se cree vive entre los apache, informó uno de los exploradores que había regresado de una misión de reconocimiento. Ofrece una recompensa considerable por información sobre su paradero. El corazón de Fuego se hundió al escuchar las noticias. Había esperado que su pasado permaneciera enterrado, pero aparentemente su reputación como bruja había llegado a oídos militares. Peor aún, su presencia ahora representaba un peligro directo para el pueblo que había aprendido a amar como familia. «Tengo que irme», le dijo a Chayton esa noche, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi presencia aquí los pone a todos en peligro. Si me encuentran entre ustedes, usarán eso como excusa para atacar». «No», respondió Chayton firmemente, tomando sus manos entre las suyas. «No vamos a entregar a nuestra curandera principal porque un militar mexicano cree en supersticiones. Eres tan parte de esta tribu como cualquiera de nosotros. Pero si me quedo y algo les pasa a ustedes por mi culpa, si te vas y algo nos pasa porque perdimos a nuestra sanadora más poderosa, ¿cómo sería eso mejor?», la interrumpió él. «Fuego, eres nuestra esposa, nuestra hermana, nuestra guardiana. No te entregaremos al enemigo». La discusión continuó durante días, no solo entre Fuego y Chayton, sino en todo el campamento. Algunos miembros de la tribu, especialmente los más jóvenes, veían la situación como una oportunidad para demostrar su lealtad protegiéndola. Otros, más pragmáticos, se preocupaban por las consecuencias de desafiar directamente al ejército mexicano. Fue Nalnish quien finalmente propuso una solución que satisfizo a todos. «Si vienen buscando a la mujer de Fuego», declaró durante una reunión tribal, «encontrarán que ya no existe. En su lugar encontrarán a Aiyana, mujer apache, esposa de Chayton, curandera de nuestro pueblo». Su cabello será cubierto, su historia cambiada, su identidad protegida por todos nosotros. La transformación de Fuego en Aiyana fue tanto física como espiritual.
Su cabello distintivo fue trenzado y cubierto con un tocado ceremonial que solo se removía en privado. Aprendió a caminar, hablar y comportarse como una mujer apache que había vivido con la tribu toda su vida. Más importante, toda la comunidad se comprometió a proteger su nueva identidad como si sus propias vidas dependieran de ello. Cuando finalmente llegaron los soldados del coronel Ramírez 3 semanas después, encontraron un campamento apache perfectamente ordinario. Buscaron meticulosamente por alguna señal de la misteriosa mujer de cabello rojo, pero todo lo que vieron fue a Ayana, una curandera apache indistinguible de cualquier otra mujer de la tribu. «¿Dónde está la bruja pelirroja?», demandó el coronel durante una reunión tensa con Nalnish. «No conocemos a ninguna mujer con esa descripción», respondió el jefe tribal con dignidad tranquila. «Solo tenemos nuestras propias curanderas que han servido a nuestro pueblo durante generaciones». Los soldados registraron el campamento durante 2 días, interrogaron a docenas de miembros de la tribu e incluso examinaron personalmente a varias mujeres. Pero Fuego había desaparecido tan completamente que ni siquiera los soldados más suspicaces pudieron encontrar rastro de ella. «Esta mujer ha demostrado una lealtad extraordinaria hacia nuestro pueblo», comentó Itzel mientras observaban a los soldados marcharse frustrados. «Mereció cada esfuerzo que hicimos para protegerla». 2 años habían pasado desde la visita de los soldados y la vida de Fuego como Ayana se había establecido en una rutina feliz y productiva. Había dado a luz a su primer hijo con Cheitan, un bebé hermoso con cabello oscuro que llevaba solo las más sutiles insinuaciones de rojo en ciertos ángulos de luz. La tribu había celebrado el nacimiento como una bendición especial, viendo al niño como evidencia de que los espíritus aprobaban la unión entre la mujer de Fuego y su guerrero. Pero el destino tenía una última prueba reservada para ella. Durante una expedición de recolección de hierbas medicinales, Fuego se encontró cara a cara con un fantasma de su pasado. Cornelio Vázquez, el hombre que había cancelado su boda años atrás, estaba comerciando con una tribu apache vecina cuando la vio trabajando en el campo de medicina. Inicialmente no la reconoció debido a su transformación física y cultural, pero cuando una brisa levantó su tocado lo suficiente para revelar mechones de cabello rojo, sus ojos se agrandaron con shock y reconocimiento. «Fuego Martínez», murmuró, acercándose con cautela como si fuera una aparición. «¿Eres realmente tú?». Por un momento, Fuego consideró negarlo, mantener su identidad como Ayana intacta, pero había crecido más allá de la necesidad de esconderse de su pasado. «Era Fuego», respondió con dignidad tranquila. «Ahora soy Ayana, esposa de Cheitan, curandera del pueblo del águila que vuela alto». Cornelio la estudió con una mezcla de fascinación y arrepentimiento. He oído historias sobre una curandera apache con poderes extraordinarios. Nunca imaginé que podría ser tú. ¿Y qué pensabas que sería de mí después de que cancelaste nuestra boda?, preguntó Fuego sin amargura, simplemente con curiosidad genuina. Esperaba que encontraras la manera de ser normal, admitió él, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Que de alguna manera tu cabello cambiaría o que aprenderías a ocultarlo mejor. Fuego se rió, un sonido rico y genuino que habló de una mujer que había encontrado paz completa con su identidad. ¿Normal? Cornelio, mi cabello no era el problema. El problema era un mundo que no podía ver la belleza en lo que era diferente. Gesticuló hacia el campamento donde su nueva familia vivía y prosperaba. Aquí soy valorada precisamente por las cualidades que me hacían anormal en tu mundo. Mi diferencia es mi fuerza, no mi debilidad. Cornelio miró alrededor del campamento próspero, notando el respeto obvio que todos mostraban hacia Fuego, la forma en que los niños corrían hacia ella buscando cuidado médico, la manera en que otros curanderos solicitaban su consejo. ¿Eres feliz?, preguntó finalmente. «Más feliz de lo que jamás creí posible», respondió Fuego honestamente. «Tengo un esposo que me ama exactamente como soy, un hijo hermoso, un pueblo que valora mis dones y trabajo que salva vidas cada día. ¿Qué más podría desear?». Cuando Cornelio se marchó esa tarde, llevó consigo una historia que, eventualmente, se extendería por todo el territorio mexicano.
la historia de la mujer pelirroja que había encontrado honor y respeto entre los apache, se había convertido en una sanadora legendaria, que había demostrado que la verdadera belleza viene de vivir auténticamente. 5 años después de ese encuentro, Fuego se sentaba junto al arroyo que corría cerca del campamento, observando a sus 3 hijos jugar en el agua. El mayor, Isaac, había heredado su cabello ligeramente rojizo y su talento natural para la medicina. Los gemelos, Nathan y Ogenzi, tenían el cabello oscuro de su padre, pero los ojos verdes brillantes de su madre. Cheitan se acercó por detrás y puso sus manos en sus hombros, una costumbre reconfortante que habían desarrollado durante años de matrimonio feliz. ¿En qué piensas?, preguntó, siguiendo su mirada hacia los niños que jugaban. En cómo la vida puede sorprendernos, respondió Fuego, recostándose contra su pecho. Hace 10 años era una paria que creía que nunca encontraría amor o aceptación. Ahora tengo una familia que me ama, un pueblo que me respeta y niños que crecerán sabiendo que ser diferente es un don, no una maldición. Tu cabello sigue siendo tan hermoso como el día que te conocí, observó Cheitan, tocando suavemente los mechones rojos que ahora llevaba libremente, sin vergüenza ni ocultamiento. Y tú sigues viendo fuego donde otros veían maldición, respondió ella volviéndose en sus armas para mirarlo. Gracias por enseñarme que no necesitaba cambiar para ser amada. Solo necesitaba encontrar el lugar correcto, donde mi verdadero yo pudiera florecer. En la distancia, sus hijos reían mientras jugaban, sus voces mezclándose en una sinfonía de alegría que se extendía por el valle. El sonido llevaba con él la promesa de una nueva generación que crecería, valorando la diversidad, celebrando las diferencias y entendiendo que la verdadera belleza reside no en la conformidad, sino en la autenticidad del alma. La mujer que una vez había sido llamada bruja por su cabello de fuego, había encontrado su reino donde era reverenciada como diosa. Y en los brazos del hombre que había visto su luz interior desde el primer momento, había aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no trata de cambiar lo que somos, sino de celebrar exactamente lo que hace que seamos únicos. Su historia se convertiría en leyenda, contada alrededor de fogatas durante generaciones. La historia de la mujer de fuego que encontró su hogar entre las águilas y de cómo su unión con el guerrero visionario creó una familia que brindó mundos con amor, respeto y la comprensión profunda de que las diferencias nos hacen hermosos, no defectuosos. Pero el destino aún tenía más sorpresas reservadas para esta familia extraordinaria. 10 años después de aquel encuentro en la cueva durante la tormenta de arena, Fuego había dado a luz a 2 hijas más, gemelas, cuyo cabello mostraba mechas doradas entre el castaño oscuro, como rayos de sol atrapados en la noche. La tribu las llamaba las niñas del amanecer, creyendo que habían heredado una porción del poder de su madre sobre los elementos. El campamento había crecido hasta convertirse en una próspera comunidad que atraía a apachés de otras tribus, todos buscando los servicios de la legendaria curandera de cabello de fuego. Fuego había establecido la primera escuela de medicina que combinaba conocimientos apache tradicionales con técnicas médicas europeas, creando un sistema de sanación más efectivo que cualquiera que hubiera existido en la región. Sus métodos habían llegado a ser tan respetados que incluso médicos mexicanos viajaban secretamente para consultar con ella sobre casos difíciles. Había desarrollado tratamientos innovadores para enfermedades que habían plagado ambas culturas durante generaciones, y su reputación se extendía desde las montañas de Arizona hasta las llanuras de Chihuahua. Una tarde de primavera, mientras enseñaba a sus hijas mayores sobre las propiedades medicinales de las plantas del desierto, un jinete solitario apareció en el horizonte. Era un hombre mexicano de mediana edad, claramente agotado por un viaje largo y desesperado. Su ropa fina pero polvorienta sugería que venía de una familia acomodada, pero su rostro mostraba la marca inconfundible del sufrimiento paternal. «Busco a la curandera llamada Yana», dijo cuando fue escoltado entre fuego por los guardianes del campamento. «Me dijeron que ella podría, que tal vez...» Su voz se quebró y se derrumbó de rodillas sollozando con la desesperación de un padre que había agotado todas las opciones convencionales. Mi hija, logró decir entre lágrimas, se está muriendo. Los doctores de Ciudad de México dicen que no hay cura para lo que tiene.
pero escuché historias sobre una mujer apache que puede curar lo incurable, que tiene poderes sobre la vida y la muerte. Fuego se arrodilló junto al hombre destrozado, poniendo una mano consoladora en su hombro. «Soy Ayana. Cuéntame sobre tu hija». El hombre, que se presentó como don Carlos Mendoza, explicó que su hija Esperanza, de solo 8 años, había desarrollado una enfermedad misteriosa que la estaba consumiendo lentamente. Había perdido peso dramáticamente, tenía fiebres intermitentes que no respondían a ningún tratamiento y su piel había desarrollado lesiones extrañas que los médicos no podían explicar. «La llevamos a los mejores doctores de México», continuó Carlos. «Gastamos toda nuestra fortuna buscando una cura, pero cada día está más débil. Mi esposa ya no puede ni mirarla sin llorar». Fuego escuchó atentamente la descripción de los síntomas, su mente médica procesando cada detalle. La combinación de pérdida de peso, fiebres recurrentes y lesiones cutáneas le sugería una enfermedad autoinmune, posiblemente exacerbada por deficiencias nutricionales. «Trae a tu hija aquí», decidió finalmente. «No puedo prometerte una cura, pero puedo intentar tratamientos que tus doctores mexicanos no conocen». «¿Aceptarían a una familia mexicana en su campamento?», preguntó Carlos con esperanza y miedo. «El sufrimiento no tiene nacionalidad», respondió Fuego firmemente. «Un padre que ama a su hija merece toda la ayuda que podamos dar». 2 semanas después, Carlos regresó con su esposa, Mercedes, y la pequeña Esperanza. La niña era una sombra de lo que debería haber sido una chica vibrante de 8 años. Estaba demacrada, débil, y sus grandes ojos mostraban una resignación que partía el corazón. Pero cuando vio el cabello rojizo de Fuego brillando al sol, algo cambió en su expresión. ¿Eres un ángel?, susurró con voz apenas audible. «Soy una mujer que entiende lo que es ser diferente», respondió Fuego suavemente tomando las manos pequeñas y frágiles de la niña. «Y voy a hacer todo lo posible para ayudarte a sentirte mejor». El tratamiento que Fuego diseñó para Esperanza fue revolucionario para su época. Combinó hierbas apache que fortalecían el sistema inmunológico con técnicas de nutrición que había desarrollado estudiando tanto medicina europea como tradiciones indígenas. Más importante, creó un ambiente de amor y esperanza que la medicina convencional había fallado en proporcionar. Durante las siguientes semanas, mientras Esperanza se sometía al tratamiento innovador de Fuego, algo extraordinario comenzó a suceder en el campamento. La presencia de la familia mexicana, inicialmente vista con cautela por algunos miembros de la tribu, gradualmente se convirtió en una oportunidad para el entendimiento cultural. Carlos, desesperado por mostrar gratitud, comenzó a enseñar español a los niños apaches que mostraban interés. Mercedes, una costurera talentosa, compartió técnicas de bordado que se combinaron hermosamente con los diseños tradicionales apache. Y pequeña Esperanza, conforme su salud mejoraba gradualmente, se convirtió en una embajadora inocente entre 2 mundos, jugando igualmente con niños apache y soñando en 2 idiomas. «Esta niña nos está enseñando algo importante», observó Nalnish durante una reunión tribal. «Nos está mostrando que cuando ponemos el amor por encima del miedo, cuando elegimos la compasión sobre la sospecha, todos salimos enriquecidos». Después de 2 meses de tratamiento intensivo, Esperanza había recuperado peso, sus fiebres habían desaparecido y las lesiones en su piel se habían curado completamente. Pero más importante que su recuperación física era la transformación espiritual que había experimentado toda la familia. «No sé cómo pagarles lo que han hecho por nosotros», le dijo Carlos a Fuego el día antes de su partida programada. «Han salvado no solo la vida de mi hija, sino el alma de toda mi familia». «Su gratitud es pago suficiente», respondió Fuego. «Pero si realmente quieren mostrar agradecimiento, regresen a su mundo y cuenten la verdad sobre lo que encontraron aquí. Ayuden a otros a entender que los apache no son los salvajes que la propaganda describe». La despedida fue emotiva para todos los involucrados. Esperanza, ahora una niña vibrante con mejillas rosadas y ojos brillantes, abrazó a Fuego con la intensidad de alguien que sabe que ha recibido un milagro. «Cuando sea grande, quiero ser curandera como tú», declaró con la seriedad absoluta de la infancia. «Quiero ayudar a otras personas como tú me ayudaste a mí». «Entonces estudia mucho», le aconsejó Fuego, acariciando suavemente el cabello castaño de la niña. «Aprende todo lo que puedas sobre medicina, pero nunca olvides que el ingrediente más importante en cualquier cura es el amor».
La historia de la curación milagrosa de Esperanza se extendió por todo México como fuego en pastizal seco. Llegó a oídos de doctores, sacerdotes, oficiales gubernamentales y familias desesperadas que habían agotado todas las opciones médicas convencionales. Pronto, un flujo constante de visitantes comenzó a llegar al campamento Apache, todos buscando los servicios de la legendaria curandera de cabello de fuego. Fuego se encontró en una posición única e influyente, como mujer que había sido rechazada por ambos mundos, pero que ahora era buscada por ambos mundos, tenía la oportunidad de servir como puente genuino entre culturas que habían sido enemigas durante generaciones. Los espíritus te trajeron a nosotros por una razón más grande de lo que cualquiera de nosotros entendió inicialmente, le dijo Itzel una tarde mientras trabajaban juntas preparando medicinas para la creciente lista de pacientes. No solo para sanarnos a nosotros, sino para sanar la herida entre nuestros pueblos. La anciana curandera, ahora de más de 80 años, había visto cómo la presencia de fuego había transformado no solo la medicina tribal, sino toda la dinámica de la comunidad. Estás creando algo nuevo, continuó. Un lugar donde el conocimiento no tiene fronteras, donde la curación trasciende las diferencias raciales. Efectivamente, el campamento se había convertido en algo sin precedentes. Un centro médico multicultural, donde apache, mexicanos y ocasionalmente incluso americanos trabajaban juntos en la búsqueda común de aliviar el sufrimiento humano. Fuego había entrenado a aprendices de ambas culturas, creando una nueva generación de curanderos que entendían que la medicina verdadera no conoce fronteras artificiales. Pero el aspecto más hermoso de esta transformación era cómo había afectado a sus propios hijos. Aitak, Nantan, Ohansei y las gemelas menores crecían en un ambiente donde la diversidad era celebrada, donde el respeto mutuo era la norma y donde habían aprendido que sus diferencias individuales eran fuentes de fortaleza en lugar de vergüenza. 20 años después del encuentro en la cueva, Fuego se encontraba en el pináculo de su influencia y felicidad. Su cabello, ahora salpicado de plata pero aún brillando con tonos rojos bajo la luz del sol, era visto por visitantes de 3 naciones como símbolo de esperanza y sanación. Una tarde, mientras organizaba hierbas medicinales en su extenso jardín de medicina, un grupo de mujeres jóvenes se acercó tímidamente. Eran de diferentes backgrounds, apache, mexicanas e incluso una americana cuyo cabello era de un rojo casi tan vibrante como el suyo. «Maestra Ayana», dijo la líder del grupo, una joven apache llamada Cialá, «hemos venido de pueblos diferentes para pedirle que nos enseñe no solo medicina, sino cómo ser valientes como usted, cómo encontrar fuerza en lo que nos hace diferentes». Fuego sonrió, viendo en estos rostros jóvenes el futuro que había ayudado a crear. «Siéntense», les dijo gesticulando hacia un círculo de piedras bajo la sombra de un gran roble. «Déjenme contarles una historia sobre una mujer que una vez creyó que era una maldición hasta que aprendió que era una bendición». Mientras comenzaba a relatar su historia, desde los días oscuros de rechazo hasta el amor transformador que había encontrado con Chayton, Fuego se dio cuenta de que su vida había completado un círculo perfecto. La mujer que una vez había sido llamada demonio, ahora era maestra de una nueva generación que entendería que la verdadera belleza reside en la autenticidad, la verdadera fuerza en la compasión y el verdadero poder en la capacidad de transformar el rechazo en amor. «Recuerden», les dijo a sus estudiantes mientras el sol se ponía pintando el cielo con los mismos tonos de fuego que adornaban su cabello. «Ustedes no están aquí para adaptarse al mundo, están aquí para mostrarle al mundo nuevas formas de ser hermoso». En la distancia, Chayton observaba a su esposa con la misma admiración que había sentido el primer día que la vio. Después de 2 décadas juntos, ella seguía siendo para él la mujer más extraordinaria que había conocido, no a pesar de su diferencia, sino debido a ella. Esa noche, mientras yacían bajo las estrellas que habían sido testigos de su amor durante tantos años, Chayton le hizo una pregunta que había estado guardando en su corazón. Si pudieras regresar al momento cuando eras joven y cambiar tu cabello para ser aceptada por tu pueblo original, ¿lo harías? Fuego consideró la pregunta en silencio por un momento, pensando en todo lo que había ganado al mantenerse fiel a sí misma, el amor de un hombre extraordinario, una familia hermosa, una comunidad que la respetaba y el propósito de vida que venía de usar sus dones para sanar a otros. «Jamás», respondió finalmente, su voz llena de la certeza que viene de una vida vivida auténticamente. «Cada rechazo me acercó más a este lugar. Cada lágrima derramada regó el suelo donde florecería mi verdadera vida. Mi cabello de fuego no era una maldición que necesitaba ser curada, era un faro que me guiaría a casa».
Se acurrucó más cerca de su esposo, sintiendo la paz profunda que viene de saber que había encontrado exactamente el lugar donde pertenecía. Además, añadió con una sonrisa traviesa, ¿cómo podrían nuestros hijos haber heredado su hermosa individualidad si yo hubiera elegido la conformidad sobre la autenticidad? En el silencio sagrado de la noche del desierto, dos almas que se habían encontrado en una tormenta continuaron su danza de amor, rodeados por una familia que era prueba viviente de que cuando abrazamos lo que nos hace únicos, creamos belleza que trasciende todas las fronteras artificiales y toca el corazón mismo de lo que significa ser verdaderamente humano.